Pues a continuación, y siguiendo con el programa de actividades de la jornada de bienvenida, voy a presentar a Miguel Ángel González García, que es ingeniero técnico industrial de la especialidad de mecánica por la Universidad Politécnica de Cartagena. Él ha trabajado como ingeniero proyectista y ha trabajado en la constructora en fase de diseño de naves industriales, presupuestos y direcciones técnicas de obra. Actualmente trabaja en una empresa del Grupo Buraveritas que se encarga de la inspección reglamentaria. En esta empresa, que se llama Entidad Colaboradora de la Administración, Grupo Buraveritas, ha desempeñado las labores de responsable del departamento, así como de inspector en el campo de la alta y la baja tensión, almacenamiento de productos químicos, además de otros campos como son ADR, ATP, aparatos elevadores, ascensores y grúas, y prevención de accidentes graves. Nos va a hablar de la calidad de la seguridad industrial, la inspección dentro del Real Decreto del 842-2002. Por favor. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a esta jornada. Desde aquí también agradecer a la escuela que me ha invitado a participar en esta jornada. Como ha dicho Manolo, mi nombre es Miguel Ángel González y trabajo en la empresa Buraveritas, que os voy a dar una pincelada de lo que es esta compañía, ¿no? Y dentro de lo que es esta exposición que voy a hacer, la calidad de seguridad industrial y la inspección dentro de este Real Decreto del 842-2002, la idea es daros un poco la visión, ¿no?, global de dónde nace todo la calidad de seguridad industrial, que queda muy bonito decirlo, y la inspección dentro de este Real Decreto. Y os diré un poco cómo se enmarca este Real Decreto y cómo está estructurado, que creo que es interesante, ¿no?, cuando empiezas a manejar reglamentos, un poco saber cómo manejarlos, ¿no? Porque muchas veces vamos directamente a la teoría y no vemos ciertas cosas que son realmente interesantes. Bien, pues como he dicho, Buraveritas es una empresa creada ya en 1828, ya hace algo de tiempo, y al final, bueno, pues es una de las líderes mundiales en evaluación de la conformidad de certificación, en calidad, seguridad de salud, medio ambiente y responsabilidad social. Bueno, los datos que he puesto aquí están ya un poco desactualizados, pero como ingresos, ingresos en 2010, deciros que se hablaba ya de 2 billones de euros alrededor de todo el mundo. Estamos en 140 países, donde lleva a hacer unos 900 oficinas, 700 laboratorios, y somos ya llevamos pasas a esos empleados. En 2010 éramos 48.000, ahora creo que estamos por los 60.000 empleados a nivel mundial. En España, pues estamos a cargo de unos 3.500 empleados, unos 80 oficinas, y al final pues nos dedicamos a la inspección, verificación, auditoría y certificación, entre otros. Allí os he puesto un poco cómo queda estructurado, ¿no?, pues por facturación, ¿no?, las distintas líneas de negocio que tiene esta compañía. En industria ahí tenéis un 19%, en inspección y verificación de servicio, que es donde realmente estoy yo dentro de todos estos quesitos, pues suponemos un 14% a la empresa de facturación. Y con la presencia geográfica, pues bueno, pues se ve que en Asia Pacífico, de hecho esto ha cambiado también, no está actualizado, se está creciendo mucho en aquella zona. Esto es un poco la presencia nacional. Realmente aquí lo que hemos puesto es las oficinas acreditadas, aunque por ejemplo Valencia es la oficina acreditada, también hay delegaciones en Alicante, ¿no? Un poco que veáis esto, si quieres un poco la idea de la presencia nacional, ¿no? Bien, dentro de la calidad de la seguridad industrial no podemos empezar sin hablar de la ley de industria, la ley 21/92, que tiene hablaba ya como fin y protección del ejercicio de libertad de la empresa industrial, la modernización, la seguridad y calidad industrial, la responsabilidad industrial y compatibilizar la actividad industrial con la producción del medio ambiente. En esta ley ya se definen ciertas definiciones, como es inspección, que son los organismos de control, que es la acreditación, que es un reglamento técnico. Eso he puesto aquí un poco las definiciones más
más acordes a esta exposición. Como inspección, pues bueno, aquí lo tenéis, la actividad por la que se examinan diseños, productos, instalaciones, procesos productivos, servicios para verificar que los requisitos son de aplicación. Para ello existe una figura, como Bulo Veritas, es los organismos de control, antes se denominaba ENICRES, además ENICRES, que son al final entidades que están reguladas por una entidad que te autoriza a trabajar como organismo de control y da validez a tu protocolo de inspección. Esa acreditación es un reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad. Al final es simplemente, para ser organismo de control, tiene que estar avalado por una entidad de acreditación que es ENAC, y Industria valida tu procedimiento y tu protocolo de inspección. A partir de ahí pues ya puedes empezar a trabajar. ¿Qué se hace con todo esto? Pues al final se revisan diseños, se revisan instalaciones, se revisa la seguridad de cualquier reglamento que te pueda dar de aplicación, y que el reglamento diga que sea un organismo de control. Ya los reglamentos ya te dicen que el organismo de control debe ser el que haga la inspección. Ahí aparece ya, a partir de ahí ya aparece el organismo de control. Y bueno, como reglamento técnico, bueno, todos lo sabéis, ¿no? Al final es una especificación técnica de cada producto, procesos, estaciones industriales, de la disposición, pues bueno, para su fabricación, comercialización y utilización. Por supuesto, no podéis olvidar que es de carácter obligatorio. Entonces, pues, a la hora de diseñar, siempre vais a tener que tirar de reglamentos que ya están diseñados precisamente para evitar pues, un mal uso, un mal diseño, problemáticas que puedas tener en el futuro. El objetivo de la seguridad industrial, pues bueno, al final esto es prevención, mitigación, protección. ¿A qué? Pues, bueno, pues a las personas, a la flora, a la fauna, medio ambiente. ¿Qué tratamos? Pues de evitar que haya incendios, que haya explosiones, extracciones, que pueda haber accidentes. Un buen diseño, un buen mantenimiento, una buena inspección, pues puede evitar algún tipo de accidente en un momento dado. ¿Por qué tenemos que seguir el reglamento? Pues porque ya alguien, de alguna manera, ha regulado cómo se deben hacer las cosas para proteger, para mitigar y para que haya una seguridad, ¿no? Posteriormente ya se hablaba, empezó a hablarse, ¿no?, de la seguridad y la higiene del trabajador, que se llama, todos conocemos ya como prevención de riesgos laborales. Lo que son, pues bueno, instalaciones, pues al final está regulado por esta ley de industria que todos conocemos. Os he puesto aquí un poco como la historia, ¿no?, la historia de este reglamento. El primero ya se hablaba en el 1955, después, posteriormente, en el 73, ya aparece un nuevo reglamento con 34 artículos y 129 normas, pero es que en el 2002 aparece otro nuevo con 29 artículos y 229 normas. Al final, ¿qué pasa? Pues que al final hay que adaptarse, ¿no?, a los nuevos tiempos, y como todo, pues, bueno, pues hay que renovarse. Hacer el inciso que aquí ya aparecen 229 normas, pero es que este reglamento dicen que esas normas son de obligado cumplimiento. Una norma puede ser o no puede ser obligatoria, siempre y cuando te lo esté diciendo un reglamento. En este caso, 229 normas son de obligado cumplimiento. Se publicó el 18 de septiembre, cuando entró en vigor al año de publicación en el web. Publicado en el web 224, de fecha de 18 de septiembre de 2000. ¿Por qué me paro aquí? Me paro aquí porque en mi vida profesional me he dado cuenta, como decía Manolo muchas veces, sales de la universidad, tienes mucha voluntad, te pones a intentar desarrollar un proyecto y te vas rápidamente a las IPCs, a las funciones de las cosas, y te olvidas, pues algunas veces, o por lo menos en la parte de inspección, es muy importante, de lo que se compone o se puede componer un reglamento. Al final es un real decreto, un articulado y con unas instrucciones técnicas. Esto es lo que quiero que se os quede claro porque es muy importante. Al final, de nada sirve
hacer una inspección de algo o un mantenimiento de algo si realmente no te aplica este reglamento. O sea, aunque tú creas que sí, sabes de electricidad y hablemos de... O sea, a lo mejor no te aplica, a lo mejor te aplica el anterior reglamento. Entonces hay que saber dónde estamos. Y sobre todo a la hora de inspeccionar y mantener, pues tienes que saber, o tienes que tener muy claro dónde están. La parte primera del decreto es muy sencilla, es una exposición de motivos y una explicación de las diferencias respecto a este reglamento. ¿Qué pretende? Crear un entorno fiable y seguro, ser innovador en el marco de la Unión Europea y facilitar el desarrollo tecnológico. ¿Qué finalidad? Pues, garantizar la seguridad, como estamos hablando, en la utilización del material eléctrico, suprimir las barreras tecnológicas, adaptarse y definir conceptos que faciliten la interpretación, completando las ITCs con nuevas definiciones y modificaciones de las existentes. Es simplemente, pues bueno, pues eso, una declaración de intenciones, digámoslo así. En la segunda parte es el articulado puro y duro del reglamento. Hay una serie de artículos, objeto, campo de aplicación, instalación eléctrica, etc. Yo os los he enumerado aquí porque no puedo pararme en cada uno de ellos, pero sí voy a destacar dos que para mí fueron un descubrimiento, por así decirlo, por la importancia, ¿no? Bueno, aquí también os he señalado, os he puesto los nuevos artículos que salen por este reglamento en comparación con el antiguo, ¿no? En el artículo 19 ya se hablaba de la información de los usuarios, pues en el anterior no. En las excepciones del artículo 24, el 25 y el 27, todos son nuevos respecto al anterior reglamento. Os he remarcado el artículo 21, que es el que ya habla de inspecciones del organismo de control, porque es, bueno, es parte de esta exposición. Y como os decía, lo que quería era resaltar, como cualquier reglamento o real decreto, es muy importante conocer cuál es el objeto, cuál es la filosofía, por qué se hace esto y cuál es el ámbito de aplicación. El objeto de este era preservar la seguridad de las personas. Como veis, siempre vamos hablando de seguridad de las personas, de instalaciones, asegurar la normal funcionamiento de las instalaciones, al final es diseñar para que funcione, evidentemente. Prevenir las perturbaciones de otras acciones que no entren en contraposición y contribuir a la fiabilidad técnica y eficiencia económica de la instalación. Que perduren en el tiempo, que sean fiables y que se puedan mantener y que en el ámbito de aplicación, mirad, dentro de la inspección, cuando un organismo de control va a hacer una inspección, tiene que saber si es de aplicación o no este decreto. Nos ha pasado en que hay inspecciones que pensábamos que era con este reglamento y no, era con el anterior. Entonces, una inspección se hace de acuerdo al reglamento con el que se dio de alta esa instalación, o las prescripciones técnicas con las que se puso en funcionamiento. Siempre y cuando, pues bueno, no hay una ampliación de los 50% de agua instalada, que entraríamos dentro de este Real Decreto, etc. Al final, este ámbito de aplicación es para las instalaciones existentes con modificaciones importantes. Si voy a hacer una inspección o tengo que hacer una ampliación de una industria, pues evidentemente tengo que aplicarle el reglamento con el que está vigente. Si es más del 50% cuando se de la inspección, pues voy a tener que hacerlo de acuerdo con el que tú hagas el diseño. Y esto pues se aplicaba a las instalaciones existentes, a todas las existentes y, como decía, que habéis listado. Las inspecciones, los criterios técnicos serán los que la reglamentación con los que se aprobaron y que siempre y cuando no haya una modificación, si hubiese una modificación, pues se haría también con este reglamento. Esto es muy importante para la necesidad de inspección, conocer qué es lo que se va a hacer, qué reglamento te aplica. Porque no lo puedes pedir con una instalación diseñada con el 73 que con el 842. Y la parte tercera, que es la que desarrolla todas las instrucciones técnicas complementarias, pues aparecen ya todas las instrucciones. La primera es de definiciones, la segunda de normas. Os he remarcado la de verificación e inspección, porque es la que ya habla de tanto de verificación como de inspección en cuanto a las instalaciones eléctricas. Y como no nos vamos a parar en ver todas las ITCs, pues bueno, os
pues las he enumerado para que tengáis un poco conocimiento. Os he remarcado aquí las que, bueno, como teoría profesional se puede a tropezar, que son los locales de doble ocurrencia y los locales de reducción de explosión, características especiales, como se llaman teoríficas. Locales de reducción de explosión, pues aquellos en los que se almacenen líquidos inflamables o traspasen. Y locales de doble ocurrencia, pues aquellos que por definición ya entran dentro de esta ITC, para aquellos que superen por capacidad pues, más de 50 personas, está como 0,8 metros cuadrados por persona. El reglamento hay que cumplirlo en su totalidad, evidentemente, pero luego hay ITCs que te van a aplicar más que otras. Por ejemplo, si estás haciendo un local de ocurrencia, pues probablemente no, la ITC de instalación interior de viviendas no te aplique. Al final, hay que cumplir en conjunto el reglamento. A raíz de lo que también decía Manolo de los contenidos mínimos. Nada más adelante entraré en eso. Contenidos mínimos. Dentro de la ITC 05, modificaciones y inspecciones, ya habla tanto inicial como periódica. La verificación inicial es pues, al final la que hace el instalador o mantenedor, dependiendo de la comunidad autónoma, según una norma, hace sus comprobaciones o tiene la obligación de hacer sus comprobaciones porque tiene sus equipos para hacer las comprobaciones y ver que está todo correcto. Las inspecciones iniciales, por organismo de control, pues al final están tipificadas en esta ITC. Son las instalaciones industriales con potencia instalada a más de 100 kilovatios, los locales de doble ocurrencia, todos, los locales de reducción de explosión, excepto garajes de menos de 25 plazas, locales mojados, que hicieron. Ahí ya te enumera qué instalaciones necesitan una inspección inicial por organismo de control. Y las inspecciones periódicas, que en la mayoría de los casos son cada 5 años. Esto también depende de la comunidad autónoma, estos son periodicidades mínimas. Tenéis el caso aquí de la Comunidad Valenciana, que los locales de ocurrencia son cada 4. En el resto son cada 5. Ahí tenéis una... Y también te habla ya en esta ITC ya te habla de la que es muy grave, que es grave, que es leve. Muy grave, pues algo que sea que de forma inmediata puedas tener un accidente, puedas tener un problema de instalación, puedas tener, como hablábamos antes, un riesgo de solución, algo que de forma inminente puedes tener un accidente. Leve, pues leve en teoría es algo, digámoslo, documental, ¿no? Algo administrativo. Una falta de un papel realmente nos da más seguridad de la instalación. Y grave, pues, está entre medio, en el que puede ser un riesgo de forma diferida, ¿no? En algún momento te puede ocasionar un riesgo a tu instalación o a las personas que vienen llegando. Ya van saliendo normas de procedimientos de inspección. Estas normas de momento no son obligatorias, todavía que lo han enumerado ahí para que lo tuvierais en cuenta, pues si alguien quiere echarle un vistazo y ver lo que se hace dentro de una inspección. Luego también hay, pues son los protocolos autonómicos. Por ejemplo, Murcia publicó la orden 11 de septiembre de 2003, donde establecía el protocolo de inspección dentro de su comunidad. Decía, las inspecciones en esta región se hacen así. Esto es público, lo podéis buscar en internet y lo vais a encontrar. Al final, os voy a explicar un poco lo que es una inspección por organismo de control. Y no es más que tiene dos partes, una revisión documental y una revisión en campo. En campo con sus ensayos, ¿no? Aquí, dentro de la revisión del proyecto, decía Manolo, cada unidad tiene su contenido mínimo, efectivamente. Y hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, más vale que te vayas y busques los contenidos mínimos que tiene que tener tu proyecto, porque lo mismo, el colegio a lo mejor lo tira para atrás, pero el mismo contrato te dice que lo cumple. Y ya tienes que empezar de nuevo. Y eso es pérdida de tiempo para todo el mundo, dinero, etcétera, etcétera. O sea, tener muy claro lo que os ha comentado Manolo, los contenidos mínimos. Yo también lo he remarcado aquí, y que sepáis qué estáis haciendo, en qué ITC debéis sumergiros para extraer la información que necesitáis. Si es de prueba de ocurrencia, si es de reducción de explosión, tenéis que cumplir con todo. Y nosotros somos los encargados de comprobar que así es. Entonces,
vamos a comprobar que has hecho los cálculos de caída de tensión, que has hecho los cálculos de sobrecarga, que has hecho los cálculos de cortocircuito, que la sección de los conductores, la extracción interior están de acuerdo a lo que es el reglamento, que hay un esquema unifilar. Todo eso al final nos vamos a ir a campo, vamos a hacer los ensayos, vamos a comprobar que eso es así. Decía Manolo el tema de los arquitectos, las competencias y demás. A mí se me ha dado el caso, claro, con esto de la crisis ya todo el mundo intentamos abarcar todo lo posible. Pues un arquitecto normalmente subcontrataba el proyecto de baja tensión de garaje a un ingeniero. ¿Qué pasa? Llega la crisis y dice, pues bueno, para eso hay un ingeniero, oye, lo hizo a él. Llegó a nosotros, fuimos a la inspección y se lo llevamos a la red. ¿Por qué? Pues, al final el hombre no lo entendía. Este que lo ha visto con el programa mejor que había en el mercado. Y dice, yo le pedí los datos y me ha salido todo. Si tú me dijeron que me salía todo. Y decía, sí, pero si no sabe lo que está haciendo. Y no entendía lo que le pedía. Y decían, vaya a existir arreglamiento, vaya a existir contenido mínimo. No hay puesto contenido mínimo de la región de Murcia. No había plano de áreas clasificadas. No había cosas que te dice el reglamento que tienes que tener. Y el hombre seguía sin entenderlo. Claro, anteriormente, por ejemplo, en el caso de instalaciones de hogares de explosión, el antiguo reglamento para garajes, al final de todo, pues había unas, bueno, pues había unas, sí, digamos, bueno, unas figuras, ¿no?, donde te decía, oye, si la ventilación está a este nivel, se clasifica la zona tal. Si la ventilación está así, la campa está asado, la ventilación se llega hasta, la zona clasificada, perdón, llega hasta 0,60. Pero el nuevo reglamento no. El nuevo reglamento te dice, oye, utilice la norma 60.079-10 para la clasificación de áreas. Y dígame usted cómo lo hace. No me diga que los antiguos reglamentos ya lo sabemos. Dígame usted. A mí me llamó el diseñador del programa. Me llamó. Diciéndome que él estaba viendo a su cliente, que lo iba a demandar. Porque le había metido un programa que supuestamente le valía para todo y, no y se lo vendía para atrás. Y yo le dije, pues mira, te estoy pidiendo esto. Cálculo. Dice, pues ese programa lo hace. Dice, lo que pasa es que este señor no sabe lo que quiere. Entonces me dijo, no te preocupes, ya te lo hará llegar. Efectivamente, yo no sé si es que o se lo haría o no se lo haría. Llegó y yo completo. Yo no decía que el programa no lo veía. Yo le decía que este señor a mí no me lo daba. Y no estaba. Por eso hablamos de un poco de conocer, ¿no?, de lo interesante que puede llegar a ser este tipo de máster para conocer lo que te espera en la calle. Por eso, que puedes tener el mejor programa del mundo, pero como no conozcas la reglamentación y no conozcas hacia dónde quieres llegar, da igual lo que tengas. Bueno, dentro de la inspección inicial y periódica, pues al final también lo que hacemos es, aparte de toda la parte documental, es ir a la instalación y comprobar que está en condiciones de seguridad. Ensayos que se puedan hacer allí, pues bueno, ya que se comprueba el sitio de contactos, se comprueba la tierra, se comprueba que actúan los diferenciales. Con todo esto, pues al final también cada comunidad pues, establece un poco las restricciones. En Murcia, por ejemplo, no puedes tener una resistencia de tierra más de 20 ohmios. Y realmente en el reglamento lo único que habla son de tensión de contacto. Aquí cada comunidad legisla y al final tendréis que tenerlo en cuenta. Cuando vais a un sitio y vais a otro, tenéis que saber dónde estáis y qué van a pedir cada sitio. No para decir, no, que yo he hecho de acuerdo a... Si estás en Murcia, en este caso en Murcia, está Alicante en Alicante, etcétera, etcétera. No sé cómo vamos de... Al final, bueno, como veis hemos estado siempre hablando de seguridad de instalaciones, seguridad de personas. El cumplimiento reglamentario garantiza la seguridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente. ¿Por qué? Porque es que hay alguien que ya se ha preocupado por hacer unas reglas que si se cumplen o si se llevan a cabo, pues en teoría, si se mantienen, claro, pues en teoría vas a evitar tener problemas. Vas a evitar tener problemas de accidentes y de todo tipo. El estricto régimen de inspección garantiza el correcto mantenimiento y manejo de las instalaciones industriales.
Esto podéis hablar, podéis mirar cualquier seguro que tengáis, aparte que es así. O sea, si no mantienes la instalación, pues por muy bien que esté diseñada, pues al final las cosas se estropean, se rompen por el paso del años, ¿no? Pero voy más allá. Cualquier perito, cualquier perito de seguro que vaya a tu instalación, como tú no tengas evidencias de que tienes un proyecto de acuerdo a lo que dice norma, de que haces mantenimiento, de que haces inspecciones, pues a lo mejor una incidencia que tú tengas no te puede, luego hay más intereses, puede decirte que como no has cumplido con la cláusula que es velar por el buen mantenimiento de tu instalación, también te puede decir que no te va a pagar. Se lo puede decir, porque has incumplido una cláusula que tienen ellos. Que luego paguen o no paguen, porque si no puede ser más o menos, bueno, oye, que esta empresa no paga o no tal, pues a lo mejor hay más intereses. Pero podría decir, oye, no te pago. No te pago porque no has mantenido la instalación en tu vida. ¿Qué quieres? Pues claro, has tenido un incendio. Pues es que no la has puesto tú la mecha, pero como si lo hubieses tú provocado. O sea, es de vital importancia al final tener un buen diseño inicial y mantenerlo. Y velar por el cumplimiento de lo que te marca las leyes, porque al final cualquier problema, las cosas pasan muchas veces, tienen que pasar, pero si no intentamos ponerle trabajar esas cosas, pues probablemente venga más veces y haya más accidentes y haya más cosas. En conclusión, y no quiero extenderme más porque creo que no hemos ajustado, cumplir con los reglamentos lo va a garantizar por la seguridad de las personas bienes y medios. Creo que es lo que os tenéis que mirar y que sobre todo sepáis leer un poco la estructura de los reglamentos, porque veis, no solamente este, todo el ámbito de aplicación, la estructura, un poco antes de sentarse a buscar más allá, mirar a ver si esta aplicación, mirar en qué comunidad estáis y mirar en hacer un buen diseño. Y nada, agradeceros la atención. Aquí tenéis mi correo electrónico y mi teléfono, si en algún momento necesitáis cualquier consulta, aunque tengan los profesores, si en algún momento dado luego en la calle, lo que sea, necesitáis poner en contacto con nosotros, porque sepáis también que estamos. Gracias a todos.